La ciudad es nuestro laboratorio, un podcast del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS. Hola a todas y todos, estamos partiendo con una nueva edición del podcast La ciudad es nuestro laboratorio del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS. En estos capítulos nosotros abordamos unos documentos de política pública que se realizan en el centro y en este caso vamos a conversar acerca de diseño participativo de espacios públicos con perspectiva de infancia, que el espacio público también puede integrar la mirada de los niños, las niñas y los adolescentes, y ahora vamos a conocer cómo. Les cuento que este documento fue elaborado por un equipo dentro de CDEUS, en el cual está Francisca Seges, Magdalena Rivera, Roxana Ríos, Martín Álvarez, Rocío Rego, Sofía Co, también Luis Fuentes, investigador del centro, y también participó gente del Serviu, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, Lorena Núñez y Víctor Sepúlveda. Todos ellos son autores de alguna manera, pero hoy día estamos con Magdalena Rivera y con Luis Fuentes. Muchas gracias a los dos por acompañarnos para contarnos de qué se trató este trabajo. Les cuento que Magdalena Rivera, ella es antropóloga y es la encargada del programa de laboratorios urbanos de CDEUS, es la que estuvo la mayor parte del tiempo trabajando ahí en terreno. Muchas gracias, Magdalena, por estar acá. Y Luis Fuentes es geógrafo, doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica, es director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la misma universidad y por supuesto es investigador del CDEUS. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros también. Vamos a ir a las preguntas. Lo primero que queremos saber es, esto se basó en un trabajo que hizo el CDEUS con estudiantes de séptimo básico del Colegio Quitalmahue de la Villa Marta Brunet en Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. Todo esto en la región metropolitana. Y quisiéramos saber primero cómo nace este trabajo y con quiénes se lleva adelante. Bien, gracias por la presentación y por la pregunta. ¿Cómo surge este trabajo? Es una historia bien bonita. Nosotros con el CDEUS veníamos acompañando el plan de regeneración urbana de la Villa Marta Brunet desde hace tiempo, realizando distintos estudios que eran entregados tanto a la comunidad como al equipo de regeneración urbana para poder implementar y que el plan tuviera todos estos antecedentes que nosotros investigábamos. Y un día, discutiendo con las dirigentes, estábamos en la plaza de la Villa Marta Brunet, y al frente está el colegio Quitalmahue. Comenzamos a conversar sobre la relación que existía entre las dirigentes y el colegio, y lamentablemente Claudia Hernández, que es la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Marta Brunet, nos contó que no tenían mucha relación. Entonces ahí surgió esta idea de articular no solamente el plan de regeneración urbana con el colegio, sino que también una necesidad del plan era incorporar también a unos actores que están invisibilizados en la mayor parte de los estudios de planificación urbana o de los proyectos de planificación urbana, que eran los niños. Y ahí Magdalena comenzó a trabajar en una estrategia para poder incorporar a los niños y dio como resultado no solamente un estudio sumamente interesante, sino que también el estrechamiento de las relaciones entre el colegio, los niños, las dirigentes y el Servio Metropolitano. Por lo tanto, creo que ahí hay un mérito que es bien importante, que no solamente nos entrega antecedentes de cómo los niños entienden su entorno, entienden su villa, quieren cambios dentro del espacio urbano, sino que también nos sirvió para generar confianza entre la comunidad. Magdalena, ¿quieres agregar algo? Sí, que el trabajo con el colegio fue central, porque podríamos, como decía Luis, haber escogido otra manera de acercarnos a la perspectiva de infancia, pero el establecer este vínculo comunitario entre las dirigentes, la Junta de Vecinos y el colegio se sumó como al objetivo de incorporar la visión de los niños, y ahí el trabajo con el colegio fue central, porque tuvimos que adaptar las metodologías de manera de que fueran acordes a la edad de los niños y al curso con el cual estábamos trabajando, y en ese sentido la jefa de UP y las profesoras fueron un gran apoyo, porque nos permitieron también abordar contenidos del ciclo con el cual estábamos trabajando y adaptarlos al taller. Entonces también fueron parte de ese proceso.
A mí me parece que la historia de cómo se fraguó esto es muy bonita porque se puede ver cómo efectivamente hay una academia que está vinculada con las comunidades y también con las instituciones públicas. Y ese es un poco el trabajo que se hace en la unidad de política y práctica del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y que se hace no solo en el territorio en el que ahora estamos conversando, que es Bajos de Mena, Puente Alto, sino que también se hace en San Pedro de la Costa, en Concepción, región del Biobío, y se hace también en Quilicura, acá en la región metropolitana. Entonces es un trabajo que está haciendo CDEUS con distintas comunidades. Quisiera hablar quizás de algo que es muy básico y que para ustedes puede ser muy obvio, pero creo que no, que desde afuera no es tan obvio, y es que nos contaran un poco qué es la regeneración urbana. O sea, cuando hablamos de regeneración urbana, ¿a qué nos referimos y dónde se realiza esa regeneración urbana? ¿Es en cualquier lugar o en ciertos territorios? La regeneración urbana implica no solamente un cambio en las condiciones materiales de la vivienda, sino que también del entorno. De cierta manera, lo que nos permite la regeneración urbana es recuperar el barrio para la comunidad. Y en el caso de Chile es una política que se deriva de otros programas. Tenemos que recorrer una larga historia hacia atrás para entender dónde se está haciendo la regeneración urbana, que es principalmente en aquellos conjuntos de viviendas públicas o de vivienda social que se construyeron en los años 90 en las periferias con altos niveles de densidad y de homogeneidad social, que generaron un deterioro bastante importante no solamente de las viviendas, ¿cierto?, que eran construidas con estándares muy bajos desde el punto de vista constructivo, sino que también se comenzaron a deteriorar rápidamente los espacios públicos. Entonces era necesario abordarlo. Existieron distintos intentos para abordar esta problemática del deterioro de los barrios de vivienda social de los años 90 y tuvimos distintas generaciones de políticas públicas. Algunas, por ejemplo, de las reparaciones de las viviendas, otras que se concentraban principalmente en mejorar los equipamientos de los barrios, ¿cierto? Quiero mi barrio, el Triple PF, que era el programa, ¿cierto?, de mejoramiento de las viviendas, pero ninguna abordaba de una manera más bien integral este problema del deterioro urbano de estos barrios. Entonces se pasó a un programa que se llamaba Segunda Oportunidad, que tenía como objetivo la demolición de las viviendas y la destensificación de estos barrios. Sin embargo, también se encontraron con muchas problemáticas respecto a que este programa no generaba una imagen objetivo de mejoramiento del barrio, no tenía un plan maestro asociado para qué hacer después de que se demolían los barrios. Y así nace el programa de rehabilitación de conjuntos de vivienda social, que posteriormente se llama Regeneración Urbana. Es un programa bastante joven. El decreto que lo reglamenta, el decreto 18, recién del año 2018, y este programa, ¿cierto?, se implementó en términos de unos pilotos en el caso de Bajos de Mena, en algunas zonas, y en Quilicura, además de también en otros lugares, en regiones. Entonces la regeneración urbana lo que busca es un desarrollo integral y un mejoramiento integral de los barrios para intentar insertar mejor esos barrios en su entorno y mejorar la calidad de vida de las personas, no solamente desde el punto de vista de su vivienda, sino que también desde el punto de vista de los espacios públicos. Y, o sea, la regeneración urbana tiene que ver con que efectivamente desde el Estado se reconoce que hay barrios o comunidades que no viven en las mejores condiciones, de origen todas de vivienda social, y estamos tratando de mejorar eso, o sea, de arreglarlo. Absolutamente, creo yo, necesario, y necesario abordarlo de la forma, como tú comentabas, más integral posible. Efectivamente, en el caso de Santiago, por ejemplo, se calcula que más de 700.000 personas habitan en estos barrios con problemas constructivos, con problemas de entorno. Por lo tanto, se transforma en una política pública urgente porque afecta al menos al 10% de la población en Chile y el 10% de la población en la región metropolitana. El 10% es harto, muchísimo, para que, digamos, como sociedad sigamos aceptando que el 10% viva en malas condiciones. Quisiera volver al tema de los talleres en particular, que me cuenten un poquito cómo se realizaron, que conocer un poco la dinámica y saber si efectivamente a través de este trabajo con niñas, niños y adolescentes es posible que ellos identifiquen cuáles son los problemas en sus barrios, sueñen un barrio mejor. A veces uno, creo, lo digo personalmente antes de tener hijos, como que uno pensaba que los niños como que no tenían cierta capacidad de reflexión. Es una idea muy añeja, pero uno tiene que reconocer que de alguna manera la tiene, como que los niños no pueden mirar críticamente su entorno. Uno después se va dando cuenta que no, que los niños son más vivarachos que los adultos muchas veces. Pero quiero saber cómo ustedes lo pudieron ver y qué hallazgos pudieron encontrar en esos talleres. Nosotros realizamos
en el colegio, en un curso, 4 talleres, pensados para ir progresivamente trabajando los temas de habitabilidad y qué percepción tenían los niños sobre el barrio. Entonces, en el primer taller, lo que hicimos fue una actividad como para romper el hielo, para conocernos, para que los niños nos conocieran, para nosotros poder contarles de qué se trataba esta actividad, de qué se trataba el taller, contarles que estamos trabajando junto a Serviu también, y un poco poner en valor lo que significaba su participación en esta actividad también, y de qué manera podía impactar su opinión a su entorno, a la construcción de su entorno. Y también ahí quisimos conocer un poco más su territorio, porque nosotros como externos, si bien teníamos un acercamiento primario, no lo conocíamos como tal, entonces ahí les dimos la oportunidad también de definir a ellos qué consideraban como los límites de su barrio. En una segunda instancia, ya propiamente tal, trabajamos con mapas, en una actividad que le llamamos de mi casa al colegio, donde la idea era que ellos pudieran reconocer esta ruta que hacían desde casa al colegio, ya sea a pie, ya sea en bicicleta, en transporte público, en auto, y que nos contaran qué les gustaba de este recorrido, por qué tomaban esa ruta, qué no les gustaba también, qué espacios no les gustaban y por qué, y cuáles de esos espacios que ellos veían diariamente también les gustaría mejorar. Entonces esa actividad fue súper entretenida, se trabajó con los mapas y donde ellos nos iban mostrando de manera más gráfica su entorno. Luego, en una tercera instancia, nosotros les pedimos que trajeran una fotografía de un lugar significativo para ellos dentro de este mismo recorrido. Ahí algunos sacaron pues con sus celulares, nos trajeron, otros también nosotros les dimos un set de fotos de espacios como característicos del barrio a quienes no habían llevado las fotos. Entonces elegían, digamos, este espacio y luego sobre esta fotografía ponían un papel diamante y dibujaban ciertos elementos urbanos que permitían mejorar ese espacio, ya sea vegetación, ya sea mobiliario urbano, juegos infantiles, luminaria, etc. Y además, al reverso de esta fotografía escribían una invitación para un amigo o algún familiar para que viniera a conocer su barrio contándole por qué les gustaba, de una manera para poner en valor estos espacios. Y por último, les propusimos hacer una maqueta, en este caso de la Plaza Marta Brunet, ya que fue el lugar como más mencionado, tanto el lugar como que más les gustaba, como lugar posible a mejorar. Entonces les pasamos un plano, digamos, de la plaza y ciertos elementos para que ellos trabajaran con árboles, ciertos autitos o de maqueta y, por ejemplo, también elementos para crear. Entonces fue, claro, en estas 4 sesiones que fuimos como armando un poco la percepción que tenían los niños sobre su entorno, los lugares que eran más significativos para ellos, por qué eran significativos, o los lugares que les disgustaban y por qué también les gustaban, cómo mejorarlo y qué elementos del entorno y elementos del mobiliario urbano era necesario incorporar para mejorar este espacio. Y ustedes, cuando terminan el proceso, ¿hay algo que les llamara la atención respecto de lo que las niñas y los niños dicen de su barrio, o más o menos está dentro de lo que ustedes esperaban? Yo creo que esta experiencia demostraba principalmente que ellos eran capaces de identificar de manera crítica los aspectos que caracterizaban su barrio. Como que, como decías tú anteriormente, uno tiene como este prejuicio sobre los niños de que quizás no se dan mucho cuenta de lo que pasa alrededor, pero no es así. Ellos tenían esta visión crítica, o sea, eran capaces de identificar muy bien las problemáticas que aquejaban al barrio, como por ejemplo los temas de inseguridad social, inseguridad vial, los temas de microbasurales, entre otros. Y además, aparte de hacer como de identificar críticamente estas problemáticas, eran capaces de hacer propuestas. Y eso fue algo que nos llamó mucho la atención, y era que ellos tomaban elementos que no estaban presentes en sus mismos barrios para proponer mejoras, por ejemplo, puntos limpios, puntos de reciclaje, mucha presencia de verde, de vegetación, los temas de seguridad vial cercanos al colegio, que son elementos de repente como del entorno urbano que tú no ves en su entorno inmediato, que tú no ves en su barrio. Entonces ahí un poco se admira la capacidad de ellos de tomar cosas que quizás han visto en sus recorridos por la ciudad o a lo mejor en la tele o en internet, y que son capaces de identificar como que incorporando esto se podría mejorar ese entorno. Yo recuerdo de las maquetas, hay unas fotos en la página web de CEDEUS, www.cedeus.cl, y a mí me llamaba la atención lo que comenta Magdalena, como el nivel de detalle en la que los niños y las niñas soñaban o imaginaban su barrio. Y me acuerdo que me llamaba mucho la atención que ponían piscinas en la plaza, por ejemplo. Me pareció muy lindo porque siento que nosotros, como todo se ha privatizado, dejamos de soñar la ciudad o de imaginarnos nuestra ciudad, y en realidad, ¿por qué no? ¿Por qué no tener una piscina en el parque? Y agradecí, digamos, esa mirada de los niños y las niñas para pensar una ciudad diferente.
Ahora quisiera preguntarles respecto de cómo trabajaron y cómo llevaron adelante, un poco entrar en las recomendaciones que ustedes hacen en el documento de política pública. Recordar que estamos conversando acerca del documento Diseño Participativo de Espacios Públicos con Perspectiva de Infancia, que recoge una experiencia de unos talleres que hizo el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable en el Colegio Quitalmahue, en Bajos de Mena, Puente Alto. Entonces, ahí ustedes en el documento explican una serie de recomendaciones por la experiencia de cómo debiera enfrentarse este trabajo con las niñas y los niños, en qué hay que poner ojo, qué hacer y cómo no meter la pata también, si lo podemos decir de alguna manera. Sí, algunas de las cosas que son interesantes de analizar, tal como decía Magdalena, respecto a la visión de los niños, tiene que ver con las dimensiones o los espacios, ¿cierto?, del habitar cotidiano de los niños, niñas y adolescentes que ellos observan en su barrio. Y cosas, por ejemplo, que aparecen como relevantes en términos de tener la visión, es cómo integrar no solamente las viviendas, ¿cierto?, al espacio público, sino que también otros elementos que son fundamentales y que son articuladores de la vida cotidiana de los niños, como por ejemplo el colegio, el CESFAM o el centro de salud, ¿cierto?, familiar, que está en una parte importante de los barrios, los equipamientos deportivos y los espacios públicos. Entonces, el desafío del diseño urbano en estos barrios de los planes de regeneración tiene que ver en cómo se hacen las transiciones entre estos distintos elementos que son identificados por los niños y niñas como elementos articuladores de su vida cotidiana. También aparecen otras cosas que son sumamente interesantes, tal como tú lo planteabas, algunos elementos que para ellos son importantes de tener disponibles en sus barrios, por ejemplo, como los juegos de agua, pero también algunos elementos de diseño que son quizás a lo mejor más de detalle en los espacios públicos, sobre todo en las plazas, que tienen que ver con una separación de los juegos, por ejemplo, para las distintas etapas de la niñez. Entonces aparecen elementos como eso, que son sumamente interesantes en términos de el diseño o las recomendaciones que nosotros podemos hacerle para el diseño urbano en los planes de regeneración urbana. Magdalena, ¿quieres agregar algo ahí al respecto? Claro, ahí yo agregaría un poco basado en la experiencia que tuvimos nosotros como equipo al trabajar con niños, es que los equipos, ya sea de cualquier institución que decidan incorporar esta mirada de infancia, tomen en cuenta como el tipo de metodologías que se le propongan a los niños para la participación. Lamentablemente, nosotros como sociedad llevamos muy poco tiempo explorando la participación ciudadana, ¿cierto? Y casi nada explorando la participación ciudadana infantil. Entonces se hace muy difícil pensar en metodologías adaptadas para distintas edades de niños. Nosotros tuvimos como la experiencia sobre la marcha de ir como adecuando, digamos, las distintas metodologías, y fue clave para nosotros que la comunicación fuese fluida para que las dinámicas funcionaran y tratar de construir un espacio de trabajo más horizontal donde se reconociera la importancia de la participación de ellos. Los niños, yo siento que se sienten un poco relegados como dentro de la toma de decisiones en estos ámbitos más políticos, y tienen un poco esta visión de qué sirve lo que yo diga, dónde se va a reflejar. Entonces es muy importante que lo que nosotros les pongamos dé cuenta de que esa opinión y esa experiencia que ellos nos están entregando va a ser escuchada y va a ser reconocida. Entonces eso por una parte, y también que las metodologías con las que trabajemos sean atractivas y acorde a la edad de ellos, ya sea el dibujo, cosas relativas al arte o con medios digitales. Como que siento que hay mucho por explorar ahí y hay que considerar la edad, digamos, la comunidad con la cual estamos trabajando y también la opinión de los mismos niños, como qué les gustaría a ellos hacer y de qué manera puede ser más atractivo presentarles estos modelos de participación. Hay que hacer que la participación sea deseable, ¿cierto? No que sea como un proceso aburrido o obligatorio o sin sentido, sino que tratar de efectivamente desde chiquititos los niños vayan entendiendo que tienen derechos a opinar y que eso puede ser un proceso en el que lo pueden pasar bien además. Ahora quisiera saber a quién le importa, o más bien a quién debería importarle lo que nosotros planteamos en este documento de política pública. Estos documentos son públicos, están en nuestra web, cualquiera los puede leer, pero nosotros los escribimos pensando quizás en algunos
personas claves que puedan impulsar políticas públicas, profesionales, en distintos niveles, a los que creemos que les puede ser útil. Entonces quisiera que me dijeran a quién le escribimos este documento, a quién le puede servir. Bueno, este documento nosotros lo escribimos básicamente para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque es quien está llevando adelante este tipo de intervenciones. Entonces, quizás a la entidad pública que más le podría interesar, los hallazgos que nosotros encontramos tienen que ver con este tipo de intervenciones que son dadas sobre todo por los servicios regionales de vivienda y urbanismo, y en específico por los equipos de regeneración urbana. Pero en realidad este documento, por la metodología, por los hallazgos, no solamente es importante para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino también para municipios, es decir, para distintas entidades públicas que intervienen en el territorio. Y ahí no solamente se limita a las entidades públicas, sino que también incluso algunas ONG que hacen intervenciones en los barrios, y también empresas privadas, ¿cierto?, que generan impacto en los territorios, tienen que hacer este tipo de estudios, y donde los niños aparecen como una población bastante invisibilizada. Y como nos dimos cuenta, ellos son capaces de imaginar no solamente su barrio actual, de identificar los elementos que son estructurantes de su vida cotidiana, sino que también son capaces de soñar. Y la ciudad que nosotros estamos construyendo en el futuro es para ellos. Por lo tanto, es importante incorporarlos dentro de estos procesos de planificación, de intervención, tanto en el ámbito público, privado, como en las ONG. Ahora vamos a la pregunta del colega, y en este caso es la colega. Lo que hicimos fue que le enviamos el documento de política pública a otro investigador del CEDEUS, en este caso una investigadora, Margarita Grimm. Ella es profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, y ella tiene una pregunta para usted. Primero que nada, los felicito por el trabajo que han hecho. Me parece muy interesante que hayan tomado a este grupo, a los niños, niñas y adolescentes, para ver cuáles son sus necesidades y sus preferencias y sus gustos con respecto al barrio y su entorno. Creo que es verdad que de alguna manera ellos han sido los ciudadanos olvidados en nuestros proyectos y programas de vivienda. Mi pregunta es, dado que ustedes tomaron a estos niños entre 0 y 17 años, ¿por qué eligieron precisamente los 12 años? Entiendo que ustedes tomaron a séptimo básico, que sería más o menos esa edad. Porque todos sabemos, ¿no es cierto?, que los niños menores tienen necesidades muy relacionadas con el cuidado, también por supuesto al juego, etcétera. Pero por otro lado, los adolescentes, al contrario, independencia de los adultos para poder formar sus propios círculos y sus propias identidades. Entonces, ¿por qué tomaron esta edad, los 12 años, que es una edad que es como precisamente en el cambio? Gracias, Margarita, por la pregunta. Nosotros, como estrategia, ¿cierto?, para poder tener la mayor cantidad de niños en estos talleres, utilizamos los currículos escolares y los contenidos que tenían que ver justamente con lo que a nosotros nos interesaba investigar. Por lo tanto, eso fue lo que limitó la edad y los cursos en los cuales nosotros hacíamos los talleres. Entonces hay una decisión metodológica que tiene que ver con, como decía, ¿cierto?, con el currículum escolar y los contenidos que nosotros investigábamos, pero por otro lado también era interesante no solamente conocer la visión de los niños que son más dependientes o menos autónomos desde el punto de vista de la tuición de sus padres y de sus actividades que pueden realizar, sino que también era interesante conocer la visión de los preadolescentes, ¿cierto?, que serían los niños de alrededor de 12 años, que ya tienen algunos niveles de autonomía. Entonces era interesante también el conocer el cómo ellos imaginan su entorno, ya que tienen un nivel mayor de autonomía y conocen cuáles son los problemas, ¿cierto?, que tienen para recorrer cotidianamente su barrio. Por lo tanto, se decidió también que era interesante desde esa perspectiva incorporar la visión de los niños que están en esta etapa quizás de mayor autonomía. Así como tuvimos la pregunta de Margarita Grimm, investigadora de CEDEUS también, invitamos a alguien de fuera del mundo de la academia y alguien que nosotros pensamos podría interesarle este documento, y esta sección se llama La Pregunta del Interesado. Esta también es una interesada y es desde el sur. Contactamos a alguien del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la sede de Aysén, porque queremos también que en otras regiones conozcan nuestro trabajo. Y pudimos contactar a Carla Romo. Ella es profesional del INDH, ella es psicóloga de origen con especialización en derechos humanos. Ella leyó también el documento de política pública y tiene una pregunta para usted.
En términos de pregunta, me gustaría saber cómo fue el proceso de convocatoria de los niños, niñas y preadolescentes que participaron de esta iniciativa, principalmente la forma en que se les da a conocer el proyecto y cómo se les orienta a que desde sus respuestas se va a construir una nueva visión de barrio, de plaza y de comunidad. Esa es una consulta. Y la otra tiene relación a si fue posible detectar en las expresiones de los niños, expresiones verbales, en sus dibujos, en los trabajos que ellos hicieron, si existe en ellos algún tipo de noción, comprensión de lo que ha sido la experiencia de sus familias en el sector y si es posible visibilizar elementos asociados como a esta crisis de confianza que existe en ciertos sectores respecto a la autoridad política y a los planes y programas que se ejecutan en favor de ellos y ellas. No sé si los niños fueron capaces de identificar esos elementos como en sus trayectorias biográficas o en las trayectorias de sus familias. Me gustaría saber esos dos elementos, creo que son súper importantes a la hora de poder definir futuras prácticas, ¿no? Y cómo poder abordar la convocatoria y los elementos de la historia en este tipo de procesos. Muchas gracias, Carla, por tu pregunta. Respecto al proceso de convocatoria y cómo dimos a conocer este proyecto a los niños, en realidad, como lo fuimos explicando anteriormente, esto se realizó a través del colegio. Nosotros dirigimos directamente al colegio para conversar con las profesoras acerca de cuál sería como el curso más adecuado para poder implementar este taller. Entonces, luego de conversar ese tema, nosotros empezamos a trabajar directamente en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, por lo cual la convocatoria fue a través del colegio. En ese sentido, a los niños se les planteó estos talleres como parte del currículum escolar. Igual se hizo la diferencia de que veníamos a trabajar desde este centro, se les explicó en qué trabajaba CEDEUS, de qué manera estaba relacionado con Serviu y de qué manera su participación iba a impactar en los resultados y en el programa de regeneración urbana. Entonces, en ese sentido fue como muy fácil el tema del reclutamiento de los niños propiamente tal. Igual, de todas maneras, es necesario recalcar que se les dio la opción a los que quizás no querían de no participar, pero como las actividades igual fueron atractivas, grupales, finalmente todos los niños se sintieron cómodos, siento yo, con la actividad y con ganas de participar. Así que fue a través del colegio. Y respecto a la segunda parte, si fue posible detectar en ellos esta crisis de confianza en las instituciones y la experiencia de las familias, bueno, sentimos que no era como el foco propiamente tal de los talleres, más bien nosotros queríamos observar la percepción que ellos tenían del barrio más en general, pero de todas maneras sí podíamos detectar, como decía yo, esta mirada crítica que ellos establecían respecto a los barrios y las dinámicas sociales que se dan en ellos y sí ellos identificaban, por ejemplo, los temas de inseguridad urbana muy claramente, y ahí se reconoce obviamente el traspaso de la experiencia familiar hacia la propia experiencia de ellos. Por ejemplo, evitando ciertas rutas para ir al colegio porque se consideraban inseguras, o también evitando el uso de los espacios públicos en ciertos horarios, porque se sabe que en esos horarios es difícil y complicado usar esos espacios. Entonces ellos igual ahí hacían como la crítica a que estaban como expuestos a esta inseguridad, pero como decía anteriormente, no era realmente como el foco del proyecto, pero sí lo pudimos ver. Ahora quisiera invitarles a su minuto de fama. Imaginémonos que estamos frente a la persona o al grupo de personas que pudiera implementar y pudiera integrar a los niños, las niñas y a los adolescentes en la planificación urbana, o por lo menos en la regeneración urbana en todo Chile. Entonces ahora yo los invito como a convencerlos de por qué es importante hacerlo, de considerar lo que ustedes mencionan en el documento. Yo creo que ya es demasiado importante considerar de parte de las instituciones incorporar estas miradas no hegemónicas quizás sobre la ciudad, porque hay que entender que la ciudad la componemos todos y los niños y niñas son parte de la ciudad, la habitan. Entonces es necesario para construir espacios más representativos para todos que ellos estén considerados dentro del proceso de planificación. Como hemos dicho acá a lo largo de la entrevista, los niños tienen una mirada crítica sobre sus espacios, son capaces de hacer propuestas, y si incorporamos esa mirada extendemos los beneficios de la regeneración urbana a estos habitantes más pequeños, y también promovemos las interacciones entre habitantes quizás más de mayor edad y habitantes más pequeños, con espacios que sean más dinámicos y que acojan a todas las edades. Bueno, no solamente las edades, también a personas en situación de discapacidad, etc. Y también porque finalmente son los niños quienes van a ser los que gocen de estos beneficios, porque sabemos que los procesos de regeneración urbana
no son de un día para otro, toman años muchas veces. Entonces, quienes están planificando lo están haciendo para que ellos mismos puedan vivir la ciudad de la manera en que se la imaginan a un futuro cercano. Entonces, le estamos entregando esta ciudad nueva a sus futuros habitantes. Por eso sentimos que es muy importante de considerarlos y porque finalmente van a enriquecer las posibles intervenciones que se puedan hacer. Siento que la mirada de los niños suma mucho y cosas muy valiosas, como decías tú, porque son capaces de pensar un poco como fuera de la cajita. Nosotros los adultos ya estamos más condicionados como a una mirada tipo de cómo debiese ser una plaza, de cómo debiese ser un espacio público. En cambio, los niños todavía son capaces de salir de ahí y pensar un poco más en grande. Muchas gracias. Solo agregar algo que yo he aprendido con ustedes, y es que en el fondo una mejor ciudad para los niños y las niñas, como una mejor ciudad para los adultos mayores o mejor ciudad para las mujeres, es a la larga una mejor ciudad para todos, porque no solamente ellos se benefician de esa ciudad, sino que los demás también, viendo estas cosas que no habíamos sido capaces de ver antes. Y para terminar este podcast, donde hemos estado hablando del documento de política pública, diseño participativo de espacios públicos con perspectiva de infancia, un documento que pueden encontrar en la web de CEDEUS, quisiéramos cerrar invitándolos a pensar la Constitución. Este año, de alguna manera, es el año de repensar el país, así que todos aquí tienen que ser constituyentes, y nuestra pregunta constituyente en este capítulo es si se debiera consagrar en la Constitución el derecho a la ciudad. Yo creo que la ciudad es un elemento fundamental. Hoy día prácticamente no existe en la Constitución, y sin embargo es en la ciudad donde todos nos sentimos parte de un proyecto común. Por lo tanto, es fundamental que nosotros podamos incorporar ese derecho a la ciudad en la Constitución. ¿Cómo traducirlo en las normas? ¿Cierto? ¿Cómo traducirlo? Porque suena bonito, una frase, ¿cierto?, que se ha transformado de cierta manera en un eslogan, pero ¿cómo traducirlo a la realidad, a las políticas públicas? Y yo creo que la forma de traducirlo tiene que ver con los estándares públicos. En nuestras leyes, ¿cierto?, en todos los cuerpos normativos que están bajo la Constitución, es importante incorporar que todos tenemos derecho a gozar de los mismos estándares. No es justo que en un barrio donde habitan personas de altos ingresos tengan espacios públicos espectaculares, plazas verdes con juegos, y en estos entornos que son más vulnerables eso prácticamente no exista ni lo más mínimo, que son en algunos casos incluso las veredas para que las personas puedan caminar. Por lo tanto, creo que el derecho a la ciudad traducido en un mismo estándar para que nosotros podamos vivir, independiente de nuestra condición económica, vivir esos espacios públicos, vivir esa vida cotidiana de una misma manera, nos va a hacer sentirnos parte de un mismo país, de una misma ciudad, de una misma sociedad. Por lo tanto, creo que es fundamental. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado hoy día en este capítulo de La ciudad en nuestro laboratorio del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS. Estuvimos conversando con Magdalena Rivera, que es antropóloga y la encargada del programa Laboratorios Urbanos de CEDEUS, y con Luis Fuente, quien es el director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica e investigador de CEDEUS también. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Agradecemos a quienes nos escucharon y los invitamos a escuchar el resto de los capítulos donde pueden conocer otras de las investigaciones que se están desarrollando. El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, nace en 2013, fruto de la colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción. Cuenta con recursos del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias FONDAP, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, del Gobierno de Chile.